Hola opositores, hola opositoras, bienvenidos a un nuevo supuesto práctico. Hoy vamos a resolver el ejercicio propuesto por el Tribunal Calificador de Granada en este año 2023. Hoy hablaremos de transporte escolar de menores. Vamos con el supuesto. Supuesto de hecho. Como agente de la Policía Local de Granada, se le comisiona para que realice un control de documentación sobre vehículos que realizan transporte escolar y de menores, trasladándose para ello a las inmediaciones de un centro de educación infantil y primaria y inspeccionan los siguientes vehículos. Vehículo número 1. Autobús de 55 plazas que realiza transporte escolar desde una localidad limítrofe hasta este municipio. Entre el origen y el destino, y contando el itinerario tanto de ida como de vuelta, hay un total de 51 kilómetros. Se comprueban los siguientes extremos: que el autobús no lleva acompañante. El conductor presenta un permiso de conducción de la clase D caducado desde hace 4 años. El vehículo tiene una antigüedad de 12 años. Vehículo 2. Autobús que parte del mismo centro y va a realizar una excursión de un trayecto de 125 kilómetros entre el origen y el destino. Realizada la inspección, se comprueba que el autobús tiene 27 plazas autorizadas. En la tarjeta de inspección técnica no consta que se encuentre autorizado para realizar el transporte escolar. El conductor del autobús no lleva insertado el disco en el tacógrafo. El autobús carece de limitador de velocidad. Los extintores están vacíos. El conductor es asalariado de la empresa de autobuses de nacionalidad boliviana y presenta un permiso de residencia temporal y trabajo por cuenta propia en vigor. En relación con el presente supuesto, conteste a las siguientes cuestiones: normativa aplicable, documentación a requerir al conductor de cada vehículo, comprobaciones básicas a realizar, infracciones y sanciones, medidas cautelares en su caso, en cuál de los autobuses del supuesto es obligatoria la figura del acompañante y debe llevar instalados cinturones de seguridad, o si por el contrario está exento de llevarlo el vehículo número 1. Razone sus respuestas. Pues vamos con la primera pregunta. Normativa aplicable. Como siempre, lo primero que hacemos es decir la normativa genérica de aplicación, la de los policías locales de Andalucía. Es la misma que venimos poniendo en todos los supuestos. Aquí la tenéis. A continuación, ponemos la legislación específica aplicable al supuesto. En este caso, la he dividido en 3 partes para diferenciarla claramente. Una primera parte es la que ya conocemos, aparte de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, las leyes de tráfico en materia de tráfico que venimos repitiendo en cada supuesto. En esta segunda parte he aplicado todas las normas relacionadas directamente con el transporte escolar de menores, donde haremos mayor hincapié en el Real Decreto 443/2001 de 27 de abril sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores. Y ya por último, en la tercera y última parte, pues he incluido 2 normas más que pertenecen de forma más directa a la legislación aplicable al transporte de menores, que están en amarillo, y en verde la legislación directa aplicable a menores, con la cual determinaremos la edad y los protocolos de actuación con menores y extranjería. Con esto ya contestamos a la primera pregunta. Aquí he incluido la instrucción 1/2017 de 24 de abril de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se actualiza el protocolo de actuación con menores, porque hay menores, aunque no se actúan directamente con ellos. Vamos a actuar directamente con el conductor del vehículo. Siempre que se realice una actuación policial con menores, es de aplicación esta instrucción. Ya digo que este supuesto está enfocado al tráfico.
Por lo tanto, no es una actuación directa con menores. Pero ahí está, la nombró. Segunda, vamos con la documentación a requerir al conductor de cada vehículo. Antes que nada, quiero hacer una puntualización para intentar determinar el tipo de transporte que realiza cada vehículo, que viene establecido en el artículo 1 del Real Decreto 443/2001 de 27 de abril sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores. Tanto el transporte escolar en sentido estricto, que podríamos decir que sería los viajes diarios entre el domicilio y el colegio, como el transporte de menores, que son los viajes extraordinarios de carácter ocasional realizados por grupos de menores de edad, sea o no relacionados con su condición de escolares, se regulan en este Real Decreto. Las estadísticas demuestran que es precisamente el transporte de menores realizado con fines culturales, deportivos, recreativos y otros de la misma naturaleza el que, pese a ser ocasional, conlleva una peligrosidad superior a la de los viajes diarios entre el domicilio y el centro de enseñanza. Se considera que transporte escolar de menores en los siguientes casos. Cuando se trate de transportes públicos regulares de uso especial de escolares por carretera, cuando al menos la tercera parte o más de los alumnos tengan una edad inferior a 16 años en el momento en que comenzó el curso escolar. Hay que quedarse con la coletilla en el momento en que comenzó el curso escolar, normalmente empieza en septiembre. Para poner un ejemplo, podríamos decir que sería un autobús donde solo viajan escolares y por lo menos la tercera parte de los que están en el autobús son menores de 16 años. También se considera transporte escolar o de menores un transporte público regular de viajeros de uso general en que la mitad o más de las partes del vehículo hayan sido previamente reservadas para viajeros menores de 16 años. Podría encajar en el vehículo número 2, esta parte. Para poner un ejemplo de este caso sería un autobús donde viajan no solo escolares, sino todo tipo de personas, pero la mitad de las plazas o más están reservadas a menores de 16 años. Antes decíamos que la tercera parte de los que están en el autobús, pero ahora no, ahora son las plazas reservadas, aunque no estén. Tercer punto, también se considera transporte escolar o de menores, un transporte público discrecional, cuando 3/4 partes o más sean menores de 16 años. Podemos poner un ejemplo en este caso con el autobús de un equipo de fútbol alevín, menores de 16 años, que viaja para jugar un partido fuera de su municipio. Las 3/4 partes de los viajeros que están en el autobús son los jugadores y están acompañados por el cuerpo técnico y algunos ayudantes del club, que serían ya los mayores de edad. Y por último, los transportes privados complementarios cuando la tercera parte o más de los viajeros sean menores de 16 años. En este caso sería cuando el club de fútbol o el colegio es dueño del autobús y hace un transporte privado. Y la tercera parte de los que viajan sean menores de 16 años. Bueno, pues en este artículo 1 del Real Decreto 443/2001 se define el transporte escolar y el transporte de menores. El supuesto no dice de forma concreta cuántas plazas hay reservadas, cuántas plazas tiene cada autobús, cuántos viajeros son en concreto menores de 16 años. Pero sí que nos dice la edad que tienen los menores. ¿Cómo podemos saber la edad de los menores? Es un dato importante que tenemos que determinar porque la necesidad de llevar el acompañante cuando el 50% de las plazas, la mitad, pues sean menores de 12 años, menores de 12 años. El supuesto dice que realizamos un control de documentación sobre vehículos que realizan transporte escolar y de menores y para ello nos trasladamos a las inmediaciones de un centro de educación infantil y primaria. La Ley de Educación 2/2006
de 3 de mayo establece en su artículo 12 que la educación infantil va desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Por lo tanto, ya tenemos un indicio ahí que hay menores que pueden tener hasta 6 años de edad. Y en su artículo 16 que la educación primaria se cursará entre los 6 y los 12 años, que es obligatoria. Por lo que si el autobús acaba de salir de un centro de educación infantil y primaria y transporta escolares entre los 0 y los 12 años de edad, pues sabemos que son menores de 16 años, menores de 15, menores de 14. Son menores de 12 años de edad los que transporta el autobús, acompañados por los que tengan que acompañar. Si son profesores del centro o acompañantes que ha puesto la empresa de transporte, ahora lo veremos. En el supuesto no lo dice, se basa en control de documentación en materia de tráfico, pero si hubiera alguna actuación con menores, como ya he comentado, pues de aplicar la instrucción 1-2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad. Hay que reseñar también, porque sería puntuable en este supuesto, que las policías locales no tienen competencia directa en materia de transporte terrestre. La competencia la tienen los servicios de inspección de la Junta de Andalucía, en este caso la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Nosotros, los policías locales, solo damos apoyo y colaboramos con los servicios de inspección, y así lo establece el artículo 32 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que dice: la actuación inspectora tendente a garantizar el cumplimiento de las normas reguladas del transporte terrestre y de las actividades complementarias y auxiliares del mismo estará encomendada a los servicios de inspección del transporte terrestre. Los miembros de la inspección del transporte terrestre, en caso de necesidad para un eficaz cumplimiento de su función, podrán solicitar el apoyo necesario de las unidades o destacamentos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías autónomas y locales. Pues somos colaboradores. Documentación a requerir al conductor de cada vehículo. En este caso, la documentación prácticamente que vamos a requerir es la misma. Sería la autorización para el transporte, el permiso de la clase B, ahora lo vemos con determinación, la tarjeta ITV, el permiso de circulación, el seguro obligatorio de automóviles y el SOVI, seguro obligatorio de viajeros, el CAS, certificado de actitud profesional, la hoja de quejas y reclamaciones, la hoja de ruta, información de seguridad que han de comunicar a los pasajeros, la tarjeta del tacógrafo, que ahí no me cabía, pero también hay que pedirla, que la tarjeta es válida por un plazo de 5 años, el certificado de revisión del tacógrafo, el certificado de instalación del limitador, la comprobación de la revisión de los extintores y, en su caso, el retimbrado, que deben hacerlo cada 5 años, retimbrado de los extintores. Y en el vehículo 2, el conductor que es boliviano, que tendrá, no sabemos si ha obtenido el permiso en España para conducir el vehículo dedicado al transporte de personas de más de 9 plazas o no. En caso de que tenga un vehículo de nacionalidad boliviana, pues necesita un certificado para conducir de terceros países y habrá que pedirle también el NIE para su identificación. Aquí tenemos un resumen, ¿vale? Porque es un poco extenso. Y por supuesto, ambos conductores, siempre, tanto los conductores como cualquier otro empleo o oficio que realice un trabajo con menores, se les requerirá un certificado de no haber sido condenado por delitos sexuales. La Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral contra la infancia y la adolescencia frente a la violencia, pues establece en su artículo 57 el requisito para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad. Y dice que deben acreditar los trabajadores en sus profesiones, en cualquier profesión,
la aportación del certificado de negativa del registro central de delincuentes sexuales que no han sido nunca condenados por delitos sexuales. Un entrenador de fútbol de las categorías prebenjamines, benjamines, alevines, que sean menores de edad, debe acreditar este certificado. Los monitores de los por ejemplo, de los que instalan actividades recreativas para menores, pues también tienes que tener este tipo de certificado. Todos los oficios y profesiones que trabajen con menores tienen que aportar el certificado de no haber sido condenados por un delito de delincuente sexual. Vamos con lo que hay que comprobar. En primer lugar, le pedimos la autorización para el transporte, que la autorización, las entidades que contraten el transporte escolar o de menores deben exigir al transportista. El transportista debe de tener la autorización para el transporte y debe comprobar quien contrate este transporte, estos extremos, ser titular de la correspondiente autorización de transporte discrecional de viajeros o de la concesión o autorización de transporte regular de uso general, en su caso, estar en posesión de la correspondiente tarjeta ITV en vigor, si no nunca le van a dar la concesión para el transporte acreditativa, que los vehículos en que han de realizarse el transporte cumplen lo dispuesto con el Real Decreto 443/2001 de 27 de septiembre en materia de inspección técnica y haber suscrito los contratos de seguro de responsabilidad civil ilimitada a que se refiere el apartado 6 de este decreto. El conductor del vehículo número 1, el permiso de la clase D, y el vehículo número 2, si no tuvo el permiso en España y aporta un permiso boliviano, pues también el certificado para conducir de terceros países y por supuesto en NIE, ser un conductor extranjero. Permiso de la clase B, regulado en el artículo 4 del Reglamento General de Conductores, que ya conocemos, ¿no? Aquí tenemos el permiso de la clase B de esta persona, que lo expidió en el año 96 y lo tiene con validez hasta el año 2017. Autoriza conducir a automóviles diseñados y construidos para el transporte de más de 8 pasajeros, además del conductor. Estos automóviles pueden llevar un remolque que no exceda de 750 kilos. Después, la tarjeta de inspección técnica del vehículo, que está regulada en el Real Decreto 920/2017, 23 de octubre, en su artículo 6. Dice que los vehículos de las categorías M2, dedicados al transporte de hasta 9 personas, incluido el conductor, y los de 9.3, de más de 9 plazas, incluido el conductor, pues son concebidos, fabricados principalmente para el transporte de personas y su equipaje, con más de 8 plazas, excluida la del conductor, y tienen hasta 5 años de antigüedad. Perdón, antes dije que era de menos de 8 plazas, son de más de 8 plazas, incluida el conductor, perdón por el error, y tienen una antigüedad de 5 años, tienen que pasar con una frecuencia anual la inspección técnica, y más de 5 años tendrá que hacerlo con una frecuencia semestral. El Real Decreto 443/2001 lo regula en su artículo 6 también. Y la inspección previa para la calificación de idoneidad de vehículos destinados al transporte escolar y de menores. El permiso de circulación. El permiso de circulación, el Reglamento General de Vehículos, en su anexo 2, establece las definiciones y categorías de los vehículos. En las definiciones nos dice que un autobús o un autocar, como automóvil que tenga más de 9 plazas, incluida la del conductor, destinado por su construcción y acondicionamiento al transporte de personas y sus equipajes. Se incluye en este término el trolebús, es decir, un vehículo conectado a una línea eléctrica que no circula por raíles, que circula por raíles. El autobús o autocar articulado es un autobús o un autocar compuesto por dos partes rígidas unidas entre sí por una sección articulada. Este tipo de vehículo, los compartimentos para viajeros de cada una de ambas partes rígidas se comunican entre sí. La sección articulada permite la libre circulación de los viajeros entre las partes rígidas. La conexión
y disyunción entre las dos partes únicamente podrá realizarse en el taller. El autobús o autocar de 2 pisos es otro tipo. El autobús o autocar en el que los espacios destinados a los pasajeros están dispuestos al menos parcialmente en 2 niveles superpuestos, de los cuales el superior no dispone de plaza sin asiento. Después tiene otra calificación por criterio de construcción. En estos criterios, el autobús o el autocar es un automóvil concebido y construido para el transporte de más de 9 personas, incluido el conductor, y que en el anexo 2 distingue entre los autobuses de masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kilos y los autobuses de masa máxima autorizada que excedan de ese límite. Son los de las categorías M2 y M3 que hablamos con anterioridad. El autobús o autocar articulado, el compuesto por 2 secciones rígidas, que hemos dicho ya, unidos por otra articulada que las comunica. Estamos hablando de criterios de construcción. El autobús o autocar mixto, el concebido y construido para transportar personas y mercancías simultáneas y separadamente. El trolebús, ya hemos dicho que es un autobús destinado al transporte de personas con capacidad para 10 o más plazas, incluido el conductor, accionado por motor eléctrico con toma de corriente por trole que circula por carriles. El autobús o autocar de 2 pisos. Ya hemos dicho que un autobús o un autocar en los que los espacios destinados a los pasajeros están dispuestos al menos parcialmente en 2 niveles superpuestos, de los cuales el superior no dispone de plaza sin asiento. En la parte superior no pueden viajar personas de pie, todos sentados. Después tenemos en su apartado C del anexo 2, por criterios de utilización, el autobús o autocar, pues sería un vehículo destinado exclusivamente para el transporte de escolares, para su utilización, el transporte de escolares. Después tenemos el autobús o autocar no exclusivo. Es un vehículo para el transporte escolar, aunque no es exclusivo, puede transportar a otro tipo de viajeros. El autobús o autocar urbano, un vehículo concebido y equipado para transporte urbano y suburbano. Los vehículos de esta clase tienen asientos y plazas destinadas para viajeros de a pie. El autobús urbano pueden circular los viajeros a pie. Y están concebidos para permitir los desplazamientos de los viajeros en razón de sus frecuentes paradas. El autobús urbano, en función de unas circunstancias, no necesitará tampoco tacógrafo. Ahora veremos por qué, dentro de las excepciones al tacógrafo. Si circula desde su base en un radio de acción inferior a 50 km por hora, no tiene por qué llevar tacógrafo. Lo explicamos ahora, más adelante. Autobús o autocar de corto recorrido. Es un vehículo concebido y equipado para el transporte interurbano. Estos vehículos no disponen de plazas destinadas especialmente para viajeros de pie, pero pueden transportar este tipo de viajeros en trayectos cortos en el pasillo, si es un trayecto corto. Los autobuses o autocares de largo recorrido. El vehículo concebido y equipado para viajes a gran distancia. Estos vehículos están acondicionados en forma que se asegura la comodidad de los viajeros sentados y no transportan viajeros de pie. Y aquí, en su apartado D, pues habla del servicio al que se destinan los vehículos. El servicio viene indicado por 2 caracteres. Un primer carácter por una letra, que será la letra A si es un servicio público. El vehículo se adscribe a una actividad cuyo ejercicio su titular necesita de autorización de la administración. Es el caso de empresas de transporte de personas, de alquiler de vehículos sin conductor o escuelas particulares de conductores. Requieren autorización. Y B, el servicio particular. El vehículo se adscribe a una actividad privada de su titular. Es el caso de vehículos particulares de una persona física. Y después tienen los caracteres segundo y tercero constituidos por 2 cifras. El 00, sin especificar. El vehículo no ejerce ninguno de los otros servicios relacionados a continuación, que vienen después. El 01, alquiler sin conductor. Vehículos destinados a ser arrendados sin conductor. Vehículos de alquiler.
El 02, alquiler con conductor, autoturismo, vehículos destinados al transporte de personas y equipajes con conductor. El 03, aprendizaje de la conducción, vehículos destinados al ejercicio de la enseñanza de la conducción y la realización de pruebas de aptitud para la obtención de permisos y licencias de conducción. 12, transporte escolar, vehículos destinados al transporte escolar y de menores, aunque no se realice con carácter exclusivo. 13, el de policía, lo he nombrado, somos policía para que lo sepamos. Vehículos destinados a los servicios de policía que se prestan por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esta indicación de los caracteres con la letra y los caracteres de 2 cifras de números, pues vienen siempre en el permiso de circulación, bien reflejados para saber el servicio a que se destina ese vehículo en el permiso de circulación. A continuación, el SOA y el SOBI. El SOA, el seguro obligatorio de vehículos, lo sabemos de sobra en su artículo 2, todo propietario de vehículo con motor que tenga su estacionamiento habitual en España está obligado a contratar y mantener en vigor el contrato. El reglamento que desarrolla el Real Decreto Legislativo 8/2004, pues dice en su artículo 14 que todo vehículo a motor deberá ir provisto de la documentación acreditativa de la vigencia del seguro. La vigencia del seguro se constatará por los agentes de la autoridad mediante la consulta al fichero informativo de vehículos asegurados. Lo hacemos mediante la consulta a la base de datos de tráfico de la DGT. Y el SOBI viene regulado en el Real Decreto 1575/89 de 22 de diciembre, pues se aprueba el reglamento de seguro obligatorio de viajeros. En el artículo 4 es el ámbito de aplicación que dice que se aplica a todos los usuarios de medios de transporte público, colectivo, español de viajeros, urbano e interurbano que contempla la ley 1687 de ordenación de los transportes terrestres, en tanto circulen por territorio nacional y en todos los viajes que tengan su principio en dicho territorio, aunque sin limitación de destino. ¿Quiénes están excluidos? Los que tienen por objeto transportes de personas que se lleven a cabo en trolebús, así como los realizados en teleféricos, funiculares, teleesquís, telesillas, telecabinas u otros medios en que la tracción se haga por cable y en los que no exista camino de rodadura fijo. Esos están exentos. El CAP. El CAP se regula en el Real Decreto 184/2021 de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos. Por una parte, cuando se hace la formación del CAP, de una cualificación inicial, se obtiene, con independencia del permiso de conducción, se pide un certificado sin plazo de validez. Ese certificado vale para siempre. Y por otra parte, con la formación continua, se entrega una tarjeta de cualificación al conductor, que esta tarjeta es para mantener actualizados los conocimientos iniciales. Su vigencia quedará subordinada a que su titular realice los cursos previstos de formación. Normalmente tiene una validez de 5 años. En su artículo 1 dice que esta obligación será obligatoria, es necesaria para la conducción por vías públicas españolas de vehículos de empresas establecidas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, para el que resulte obligatorio estar en posesión de los permisos de conducción de las categorías C1, C1 más E, C, C más E, D1, D1 más E, D o D más E. Estas categorías, en los conductores bolivianos, que es el caso del vehículo 2, debe de tener un certificado para conducir, por ser un conductor y presentar un permiso de terceros países. Aquí en España debe de hacer, aparte del CAP y la cualificación, debe de obtener un certificado por tráfico también. Y en su artículo 2 se regulan las excepciones. En el artículo 20 está regulada la tarjeta de cualificación del conductor. Además del certificado, que no tiene plazo de validez, pues se pide la tarjeta de cualificación, como hemos dicho, con un periodo de vigencia de 5 años. Aquí tenéis un modelo de tarjeta, ¿vale? Esta tarjeta en España se pidió y tiene una validez hasta 2016. Del 2011 hasta el 2016, 5 años.
A los 5 años debe de hacer un reciclaje del curso, del CAP, y les piden una nueva tarjeta. No será aplicable, pues ya me dice, ¿cuándo serán las conducciones de excepción? No será aplicable a aquello cuya velocidad máxima no autoriza a aquella cuya velocidad máxima no supere los 45 km por hora, perdón, a vehículos cuya velocidad máxima no supera los 45 km por hora. Los que se utilicen por servicios de Fuerza Armada, Protección Civil, bomberos, etc. En estos casos, los que estén siendo sometidos a pruebas en carretera para fines de mejora técnica, reparación o mantenimiento, no es necesario la obtención del CAS. En ello también no es necesario el tacógrafo. Ahora veremos por qué. Aquellos que exijan estar en posesión de un permiso de conducción de las categorías D o D1, conducido sin pasajeros, por personal de mantenimiento, pues no es necesario. O desde el centro de mantenimiento hacia la empresa. Los utilizados en situaciones de emergencia o que encuentren destino en misiones de salvamento, incluidos los utilizados en transporte humanitario. Todos estos son los que se incluyen en las excepciones al tacógrafo, que lo veremos más adelante cuando hablemos del tacógrafo. Pues los que están excluidos de tener tacógrafo están excluidos también de tener el CAP. ¿Qué documentación también debe de aportar el conductor? Pues la hoja de quejas y reclamaciones regulada en la orden FON 1230-2013, 31 de mayo, por la que se establecen las normas de control en relación con los transportes públicos de viajeros. En el artículo 3, el libro y hoja de reclamaciones, pues deben disponer del libro de hoja de quejas y reclamaciones en instalaciones fijas de expedición de billetes, en estaciones de transporte de viajeros y en los vehículos que tengan parada en lugares donde no haya instalaciones fijas. Pues debe de llevar el libro de hoja de quejas y reclamaciones el conductor. En los vehículos que están obligados a llevar el libro de hoja de quejas y reclamaciones deben tener un rótulo que lo informe. Aquí tenéis la hoja de quejas y reclamaciones. Un modelo va por duplicado en este caso y esta es para la parte reclamante. La hoja de ruta. La hoja de ruta también se regula la orden FON 1230-2013 de 31 de mayo, por la que se establecen las normas de control. En el artículo 1, todos los autobuses destinados a la prestación del servicio de transporte público de viajeros deberán circular provistos de la correspondiente hoja de ruta. Están exceptos los vehículos expresamente adscritos a la prestación de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general, mientras se encuentren realizando una de las expediciones de dicho servicio, y los vehículos que dispongan en nombre propio las empresas titulares de una autorización de transporte regular de viajeros de uso especial, mientras estén realizando la expedición contemplada en esa autorización. Y la información de seguridad, la orden FON 1230-2013 de 31 de mayo, en su artículo 4, dice que recomienda en materia de las recomendaciones en materia de seguridad y accesibilidad. Las empresas transportistas de viajeros en autobús deberán arbitrar los medios necesarios para garantizar que los viajeros han tenido acceso a una información mínima suficiente sobre las disposiciones del viaje más relevantes y los elementos con que cuenta el vehículo destinados a garantizar su seguridad, desde el momento en el que acceden al vehículo o inmediatamente antes. Deben hacer referencia, por ejemplo, a la localización de las puertas, accesos y salidas de socorro, así como a la forma más adecuada para utilizarla, a la ubicación de los extintores, al uso de los cinturones de seguridad y a la obligatoriedad de su utilización y de los riesgos en caso de su incumplimiento, a la existencia de un botiquín de primeros auxilios, las disposiciones sobre colocación de los equipajes y de los bultos de mano, la obligatoriedad de seguir las indicaciones del conductor y demás personal acreditado
relativas a la higiene, seguridad y el cumplimiento de las normas que afecten al viaje y a los viajeros, a las principales recomendaciones a seguir en caso de emergencia, a las condiciones de accesibilidad con que cuentan los vehículos y, en su caso, las estaciones de transporte de viajeros por carretera. Pues hasta aquí lo que le vamos a pedir al conductor y a la empresa. Ya he dicho que además la tarjeta del tacógrafo, que será con una validez hasta 5 años, el certificado de revisión del tacógrafo, el certificado de instalación del limitador, que ahora lo vamos a ver, la comprobación de la revisión de los extintores, que en su caso, si tienen más de 5 años, pues deben estar retimbrados. A continuación, aunque el supuesto no lo pide, pues he querido hablar de los requisitos para circular, los requisitos que deben cumplir los vehículos para realizar este tipo de transporte. En principio, en primer lugar, el dispositivo de limitación de velocidad que vengo recabando, que vengo pidiendo, que es necesario certificado de instalación del limitador. Pues se regula en el artículo 14, en el Real Decreto, 1417/2005 de 25 de noviembre, por el que se regula la utilización, instalación y comprobación del dispositivo de limitación. El artículo 3 es de aplicación a los vehículos de las categorías M2 y M3, destinados al transporte de viajeros de hasta 3.500 kilos y de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada. Son los de las categorías M2 y M3, que solo podrán circular por la vía pública si tienen instalado un dispositivo de limitación de velocidad regulado de tal manera que su velocidad no supere los 100 km por hora. El dispositivo de limitación de velocidad no será obligatorio para los siguientes vehículos: autobuses utilizados por las Fuerzas Armadas, Protección Civil, Servicio contra Incendios, los demás servicios de urgencia, así como por las fuerzas de orden público. Los autobuses que por construcción no puedan superar la velocidad de 100 km por hora. Los autobuses utilizados con la finalidad de ensayos científicos en carretera. Los autobuses que sean utilizados solo para servicio público en áreas urbanas. Los repuestos, accesorios, repuestos y herramientas. El Reglamento General de Vehículos, en su anexo 12, regula los accesorios, repuestos y herramientas. Y nos dice: los autobuses, así como los vehículos mixtos y los automóviles destinados al transporte de mercancías, estos últimos de masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos, y los conjuntos de vehículos no especiales deberán llevar, además de la dotación que se establece en el apartado 1A y 1B, el 1A es un dispositivo luminoso de preseñalización de peligro, V16, regulado en el Real Decreto 159/2021 de 16 de marzo, y en su disposición transitoria primera dice que la señal V16, el dispositivo luminoso, no entra en vigor hasta el 1 de enero, no es obligatorio totalmente hasta el 1 de enero de 2026. Mientras tanto, pueden llevar el triángulo de preseñalización de peligro, ¿vale? Y además, un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/92 de 20 de noviembre. Y además un equipo homologado de extinción de incendios, adecuado y en condiciones de uso. Los equipos de extinción de incendios para los vehículos de transporte vienen regulados en la orden de 27 de julio de 1999. En este caso, como ambos vehículos son de más de 25 plazas, pues tienen que llevar 2 extintores de incendio, porque así lo establece el Real Decreto 443/2001. ¿Vale? Continuamos. Pues las señales en el vehículo. Un vehículo destinado al transporte de pasajeros, al transporte de escolares, pues tiene que tener la señal V10, dedicado al transporte escolar. Se regula en el anexo 11, que es donde están las señales en los vehículos. Y si el vehículo es de más de 12 metros de largo, pues tiene que tener la señal V6, que puede ser de este tipo o puede llevar las dos incursiones en la parte trasera del vehículo, donde se vea.
En el anexo 11 podemos ver las características, que tiene que ser retroflectante, un dispositivo que por la noche se ilumine y sea visible a una distancia. Nos lo refleja todo en el anexo 11 del Reglamento General de Vehículos. Y el Reglamento General de Circulación nos dice que en su anexo 4 es obligatorio el pictograma indicativo del uso del cinturón de seguridad en los asientos de los vehículos destinados al transporte de personas y de más de 9 plazas, incluido el conductor, en los que figure, sea obligatorio tener cinturones de seguridad, que hoy en día todos los autobuses que se fabrican tienen la obligación de llevar cinturones de seguridad. Pues tiene que tener el pictograma que informe del uso obligatorio del cinturón de seguridad, que es de este tipo. Las infracciones a las señales en los vehículos, después las veremos, pues se pueden denunciar por el artículo 173 del Reglamento General de Circulación o por el artículo 18 del Reglamento General de Vehículos, por no llevar la señal que corresponde. El acompañante, que después nos lo pregunta el supuesto también. El acompañante se regula en el Real Decreto 443/2001 de 27 de abril, en su artículo 8, que dice que será obligatorio a bordo de los vehículos durante la realización del transporte de al menos una persona mayor de edad idónea, distinta del conductor, acreditada por la entidad organizadora del servicio, salvo que expresamente se hubiera pactado que la acredite el transportista, que conozca el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo, encargada del cuidado de los menores durante su transporte y las operaciones de acceso y abandono del vehículo, así como de la recogida y acompañamiento de los alumnos desde y hasta el interior del recinto escolar. En los siguientes casos: en los transportes incluidos en el párrafo A del apartado 1.1 anterior, que vimos anteriormente. En los transportes incluidos en el párrafo C del apartado 1.1 anterior. Todo ello viene en el artículo 1 del Real Decreto 443/2001. Y en cualquiera de los transportes incluidos en el apartado 1.1 anterior, realizado en autobús, cuando al menos el 50% de los viajeros sean menores de 12 años. Recordemos qué edad tienen los viajeros de estos dos autobuses, del vehículo 1 y del vehículo 2. Eran viajeros escolares de infantil y primaria, todos ellos menores de 12 años. Algunos tendrán a lo mejor los 12 años cumplidos, pero podemos entender, en base a la ley de educación que hablamos anteriormente, que todos o más del 50% tienen menores de 12 años, son menores de 12 años. Por lo tanto, tienen obligación de llevar acompañante. ¿Queda claro? La antigüedad máxima del vehículo. La antigüedad máxima del vehículo, en el artículo 3 del citado Real Decreto 443/2001, nos dice que solo podrá prestarse el servicio comprendido en el párrafo A del artículo 1.1 anterior y adscribirse en su caso a las autorizaciones de transporte regular de uso especial a aquellos vehículos que no superen al inicio del curso escolar la antigüedad de 10 años. Normalmente, transporte escolar, 10 años, contado desde su primera matriculación. Pero hay que contarlo al inicio del curso escolar. Al inicio del curso escolar. Importante. ¿Cuándo empieza el curso escolar? En septiembre. 10 años. Hay una excepción, que pueden tener hasta 16 años. La excepción está aquí. Que el vehículo no rebase la antigüedad de 16 años, contado desde su primera matriculación al inicio del curso escolar, ¿vale? Un vehículo puede estar hasta 16 años. ¿Cuándo? Cuando el solicitante que acredite el vehículo se venía dedicando con anterioridad a la realización de esta misma clase de transporte. Yo me dedico al transporte escolar, tengo un autobús con 10 años, la tarjeta de transporte que tengo concedida para ese autobús la paso a otro autobús para continuar con el transporte escolar hasta los 16 años, ¿vale? Y tengo otro autobús que me vale hasta los 16 años. Solo en ese caso. El antiguo que cumplió los 10 años lo llevo al desguace y la tarjeta se la adscribo al nuevo autobús, que va a tener una periodicidad, va a ser válido hasta los 16 años. Solo en estas circunstancias.
La duración máxima del viaje, pues también tiene una duración máxima, 1 hora. Tanto 1 hora para ir al colegio como 1 hora para volver a tu casa o a donde te recojan, en las proximidades. El artículo 11 del citado Real Decreto 443/2001 lo regula. La prohibición de fumar. La prohibición de fumar la encontramos todo en la Ley de Medidas Sanitarias frente al tabaquismo, la Ley 28/2005 de 26 de diciembre. En su artículo 7 especifica la prohibición de fumar en las estaciones de autobuses, salvo en los espacios que se encuentren al aire libre, pero además en los vehículos o medios de transporte colectivo, urbano e interurbano, en los vehículos de transporte de empresa, en los taxis, en las ambulancias, en los funiculares y teleféricos. En su disposición adicional tercera nos dice la obligación del cartel informativo de prohibido fumar. Aquí lo tenéis. Y su regulación normativa. Los requisitos para circular, el Real Decreto 443/2021 en su artículo 4 establece las características técnicas de los vehículos. En las características técnicas de los vehículos pues tiene hasta 31 especificaciones. Yo he puesto aquí las más comunes, las que nosotros podemos revisar, porque el tanque de combustible, que tiene que tener una separación, no nos vamos a meter a revisar tanques de combustible. Las más comunes pues son estas, y vamos a hablar un poco de ellas por encima. El asiento del conductor. El asiento del conductor está protegido, debe estar por una pantalla de acuerdo a la norma UNE. Aquí vemos un asiento de un conductor destinado a transporte escolar con una pantalla por la norma UNE 26.3, ahí la tenéis. También establece que cada menor debe ocupar un asiento y que estarán provistos de tacógrafo, que aquí no lo he puesto tampoco. Las puertas de servicio. Pues las puertas de servicio serán del tipo operado. Debe tener control el conductor, operado por el conductor, y debe cumplir con el reglamento CP-ONU, que resulte de aplicación. Aquí la tenéis, le da un botón, se abre y se cierra. La abertura de las ventanas, pues la abertura de las ventanas será como máximo de 1/3 superior de las mismas. Aquí lo tenéis, no puede abrirse enteramente. Los asientos enfrentados a escaleras. Los asientos enfrentados a los pozos de escalera deberán contar con una protección. Aquí tenéis la protección. Es evidente, ¿no?, que si van aquí sentados deben contar con una protección que debe cumplir el reglamento CP-ONU, que resulte de aplicación. Las señales de emergencia. Normalmente las salidas de emergencia de los autobuses vienen en las ventanas y vienen señalizadas con esta indicación. Estarán dotados de un dispositivo luminoso con señal de emergencia que cumpla lo establecido en el artículo 15. Pueden ser retroflectantes y demás. Los martillos rompercristales para la salida de emergencia. Deben de ir provistos de un martillo rompercristales. No podrán utilizarse autobuses de 2 pisos. ¿Vale? No podrán utilizarse autobuses de 2 pisos, excepto los homologados en el reglamento CP-ONU 107. Reserva de plazas para personas con movilidad reducida. Deben reservar plazas que sean necesarias para personas con movilidad reducida y deben de aportar la rampa de acceso para que estas personas puedan acceder sin dificultad, sin escalones, al autobús. Suelo antideslizante. Pues aquí vemos un suelo antideslizante con unas condiciones. El piso del vehículo no puede ser deslizante. Junto a las puertas de servicio, que tienen que tener barra y asidero accesibles desde fuera. Los bordes de los escalones deben de ser de color vistoso, vivos. Aquí tenéis los bordes de los escalones de acceso a un autobús. Los extintores y el botiquín pues estarán provistos de extintores que cumplan con las prescripciones establecidas. Ya hablamos antes de la orden donde se regulan los extintores en los vehículos de transporte. Y en este caso, al ser de más de 25 plazas, pues tiene que llevar 2 extintores.
Las puertas de emergencia, pues todas las puertas de emergencia deben abrirse fácilmente desde el interior y desde el exterior. Ya digo que tiene 31 especificaciones y que con esto que hemos explicado a los efectos de inspección yo creo que está bastante hablado. El tema del tacógrafo, que también tienen que tener y que lo vamos a hablar más adelante, que cuando les sea exigible, que ahora veremos cuándo están las excepciones al tacógrafo, el limitador de velocidad y el dispositivo de freno ABS, que también deben tenerlo. La tercera pregunta, las comprobaciones básicas a realizar. Pues yo creo que ya hemos hablado de todas las comprobaciones que tenemos que hacer. Las policías locales pues actuamos en base a la confección de un acta de inspección, donde se recoge todas las circunstancias que venimos hablando, autorización para el transporte de viajeros, autorización del transporte, colaboración entre transportistas, documentos de control, el libro de ruta, el libro de hojas de reclamaciones, el seguro de viajeros, el seguro del automóvil. Y aquí tenéis un modelo básico de inspección de transporte escolar, por una parte, y con todas las circunstancias que venimos reseñando. Las infracciones en materia de seguridad vial, artículo 12, carecer, no disponer de un elemento fijo de protección en aquellos asideros enfrentados a las escaleras que hemos hablado, el tacógrafo, carecer de tacógrafo, vemos ahora qué tipo de infracción es, porque lo especifica el supuesto. En fin, tenemos un acta y vamos marcando para que nos sean más fácil las comprobaciones. Siempre así nos será más fácil. Una vez realizadas las comprobaciones, vamos con la cuarta pregunta. Las infracciones y sanciones y las medidas cautelares en su caso. El vehículo 1. Por no llevar acompañante, viajan niños de infantil y primaria, como ya hemos visto, que tienen edades de 0 a 12 años como máximo. Por ello, podemos pensar que al menos más del 50% de los viajeros son menores de 12 años. Por tanto, ¿tiene que llevar acompañante? Sí. En caso de no llevar acompañante, pues sería una infracción al artículo 8 del Reglamento General de Real Decreto 443/2001. Es una infracción muy grave a la LOT en el artículo 140.29 y a la ROT en su artículo 197.34 y está sancionada con multa de 1.001 hasta 2.000 euros. No implica inmovilización esta sanción. ¿El permiso de conducir caducado? Pues esta infracción es común, pues no lleva, lo tiene desde hace 4 años, por tener permiso caducado, pues es una infracción al Reglamento General de Conductores en su artículo 12.4, es infracción grave, no conlleva detracción de puntos, no lleva tampoco la inmovilización. En muchas ocasiones me comenta, voy a inmovilizar el vehículo porque tiene un permiso de un país, de terceros países, no lo ha canjeado y le voy a inmovilizar el vehículo. Pues no procede la inmovilización, precisamente nos lo especifica esta instrucción, la instrucción 14V106, 14C133, 14C114, sobre entrada en vigor de la Ley 6/2014 de 7 de abril. Y dice que no procede a aplicar la inmovilización en los supuestos en los que el interesado conduzca un vehículo disponiendo de un permiso de la misma clase, aunque no sea el adecuado para el vehículo. Por ejemplo, conduce un autobús para el que se requiere el permiso de la clase D, pero tiene el permiso de la clase D1. No procedería la inmovilización. Sí procedería la inmovilización cuando yo poseo un permiso de la clase AM y conduzco un autobús. Lo recoge el artículo 104 de la Ley de Seguridad Vial. En ese caso sí procede la inmovilización del vehículo, ¿vale? Pero no procede cuando yo conduzco un turismo y tengo un permiso de la clase B caducado, ¿vale? O tengo permiso que no he canjeado. No procede. ¿Por qué? Porque el permiso caducado está sometido a un trámite burocrático, que es de renovación, pero el conductor tiene los conocimientos necesarios para conducir, porque ya aprobó el permiso, si es adecuado a ese tipo de vehículo. En base a ello nos lo especifica esta instrucción, que no procede la inmovilización.
Lo he querido aclarar porque son muchas veces las que me vienen con la duda. ¿Por tener el vehículo una antigüedad de 12 años? Pues por tener el vehículo una antigüedad de 12 años, pues decimos que el artículo 3 solo podrá prestarse servicios comprendidos en el apartado único anterior, ya hablamos, con una antigüedad hasta 10 años y que podían ser máximo 16 años, con estas excepciones que hablamos anteriormente. Pues si el vehículo no está dentro de estas limitaciones, pues constituye una infracción muy grave al artículo 140/28 de la LOT o 197.33 de la ROT. Está sancionado con multas de 1.001 hasta 2.000 euros. La empresa es la responsable y la autoridad competente es la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, en este caso, la competente para sancionar. No procede la inmovilización. Por superar la antigüedad permitida, si tiene más de 16 años o tiene más de 10 años, pero no ha realizado el cambio de la tarjeta de transporte de un autobús a otro, pues sería por superar. Y aquí lo tenemos, son las dos infracciones la misma. El vehículo 2. El vehículo 2, por tener 27 plazas autorizadas, pues por tener 27 plazas autorizadas podemos entender que entraría dentro del apartado segundo del artículo 1, ¿no? Que dice que pues transportes públicos regulares de viajeros de uso general en que la mitad o más de las plazas del vehículo hayan sido previamente reservadas para viajeros menores de 16 años. Y como no sabemos exactamente cuántos menores viajan en cada autobús, ni el número total de plazas que tiene cada autobús, pues no podemos concretar ninguna infracción, pero lo podemos encajar en este apartado. La tarjeta ITV no consta que realice el transporte escolar. Pues ya dijimos antes que la tarjeta de ITV no se lleva los dígitos, no tiene por qué informar de los dígitos del transporte escolar, que los dígitos que debe de incluir el servicio que se destina al vehículo va en el permiso de circulación. Por ello, si quiere cambiar el destino al que se adecua ese vehículo, pues tendrá que ir y pasar una inspección técnica a la estación ITV y pasar una nueva inspección técnica, adecuar el vehículo para un nuevo servicio y pasar una nueva inspección técnica. Pero en la tarjeta de inspección técnica no tiene por qué venir esa indicación. Viene en el permiso de circulación. Aclarado. El conductor no lleva insertado el disco de tacógrafo. Bien, pues existen tres tipos de tacógrafos. Los analógicos, que son los que llevan el disco, los digitales de primera generación y los digitales inteligentes de segunda generación. El disco de diagrama solo se usa en los tacógrafos analógicos y no en los digitales. Por ese motivo a lo mejor no lo lleva, pero sí que lleva un tacógrafo digital. En caso de que no lo lleve, pues para el uso del tacógrafo digital será preciso contar con una tarjeta de conductor. El disco de diagrama tiene una validez de 24 horas y las tarjetas de tacógrafo tienen una validez de 5 años. Aquí tenéis uno digital. Las tarjetas de tacógrafo se regulan en la orden FON. Aquí lo tenéis, ¿vale? Por no utilizar el tacógrafo, que es lo que dice el supuesto, que no utiliza el tacógrafo, pues lo entendemos como una infracción muy grave al artículo 140.29 de la LOT o 197.21 de la ROT, sancionada con multas de 1.001 euros a 2.000 euros y sí conlleva la inmovilización del vehículo, si no ha utilizado el tacógrafo, ¿vale? Sí procede la inmovilización en base al artículo 202A de la ROT. En el tema del tacógrafo, pues el uso del tacógrafo se regula en el reglamento UE número 165/2014 del Parlamento Europeo del Consejo de 4 de febrero de 2014 relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera. Carecer del tacógrafo, si no tiene tacógrafo y tiene obligación de llevarlo, pues también sería una infracción muy grave al artículo 140.20 de la LOT y al artículo 197.21 de la ROT, sancionada con multa, como hemos visto, como es muy grave, de 1.001 a 2.001 euros.
y procede la inmovilización en base al artículo 202A de la ROZ, que ya la hemos puesto aquí. En este caso tenemos que hacer mención a las excepciones al tacógrafo. El Real Decreto 640/2007 de 18 de mayo establece las excepciones a la obligación del uso del tacógrafo. Esto lo debemos saber, debemos conocer por lo menos las más comunes porque nos puede caer en muchos supuestos. Estas excepciones se especifican en su artículo 2 y son transporte de viajeros en servicios regulares de hasta 50 kilómetros. ¿Vale? Transporte de viajeros, por ello los servicios urbanos de transporte de viajeros están exentos de llevar tacógrafo, porque no superan un radio de acción de 50 kilómetros desde su centro de trabajo hasta las distintas paradas. No hacen más de 50 kilómetros, por ello no tienen por qué llevar el tacógrafo. También están exentos de llevar tacógrafo los vehículos que no superen la velocidad de 40 kilómetros por hora. Tendrá que llevar la señal V4, que no supera 40 kilómetros por hora. ¿Recordáis el circulito con el 40 dentro? ¿Que no la lleva? ¿Por dónde se denuncia? Por el artículo 173 del Reglamento General de Circulación o por el artículo 18 del Reglamento General de Vehículos. Acordaros. También están exentos los de las Fuerzas Armadas, Protección Civil, Bomberos y Cuerpos de Seguridad. Los de ayuda humanitaria en casos de urgencia o salvamento. Los vehículos para fines médicos. Los de reparación de avería en un radio de 100 kilómetros, los que se conocen como vehículo taller. Por ejemplo, pincha el vehículo y no tiene rueda de recambio, que hay muchos vehículos que no la traen, llamas a un taller de reparación de pinchazo, este vehículo que viene, que es para reparación de avería, no tiene por qué tener tacógrafo si no va a un radio mayor de 100 kilómetros. Los vehículos que se utilicen para realizar pruebas en carretera. Tampoco lo necesitan los que realicen transporte no comercial de mercancías en vehículos de hasta 7,5 toneladas de masa máxima autorizada. También están exentos los vehículos históricos, los transportes oficiales, los del Estado u otras administraciones, los transportes de envíos postales con vehículos de masa máxima autorizada hasta 7 toneladas y media en recorrido de hasta 50 kilómetros. Tampoco los vehículos para el servicio de alcantarillado, inundaciones, agua, gas, electricidad, mantenimiento de carretera, telégrafos, teléfonos o radiodifusión. Tampoco los de exposiciones móviles o fines educativos. Los transportes privados complementarios de circo o atracciones de feria, un caso curioso. Los de recogida de basura en un radio de acción de 50 kilómetros. El camión de la basura de vuestro municipio, si no tiene un radio de acción de más de 50 kilómetros, no tiene que llevar tacógrafo. Los vehículos de privado complementario de empresas agrícolas, hortícolas, forestales, ganaderas o pesqueras en un radio de 50 kilómetros. Tractores dedicados a actividades agrícolas o forestales en un radio de 100 kilómetros. Los de recogida de leche en granjas o transporte de productos lácteos para alimentación de ganado en un radio de 100 kilómetros. Los transportes de animales vivos entre granja y mercado, mercado y matadero o granja y matadero en un radio de 50 kilómetros. Tampoco los transportes de fondos u objetos de valor, los vehículos que utilizan para llevar dinero de los bancos. También están exentos los vehículos de enseñanza, los vehículos de la autoescuela. Tampoco los vehículos propulsados por electricidad o gas de hasta 7 toneladas y media en un radio de 50 kilómetros. Los transportes solo en recintos cerrados, puertos o aeropuertos. Y por último, los transportes que realicen su actividad en islas cuya superficie no supere los 250 kilómetros cuadrados, que creo que las islas en España, todas ellas, superan los 50 kilómetros cuadrados. Por ser el conductor asalariado, bueno, por el carecer, vamos a ver, me he saltado por carecer el limitador de velocidad. Pues el Real Decreto 1417 de 2005 de 25 de noviembre, porque se regula la utilización, instalación y comprobación de los funcionamientos de los dispositivos de limitación,
en determinados vehículos, en su artículo 3, dice que la aplicación a los vehículos de la categoría M2 y M3. Aquí tenéis los vehículos de la categoría M2. Son vehículos que tengan más de 8 plazas de asiento, además de la del conductor, y cuya masa máxima no sea superior a 5 toneladas. Los vehículos pertenecientes a la categoría M2 podrán tener además de las plazas de asiento, espacio para viajeros de a pie. Aquí pueden ir a pie. Los de la M3, pues son los que tengan más de 8 plazas de asiento, además de la del conductor, y cuya masa máxima autorizada sea superior a 5 toneladas. Los vehículos pertenecientes a la categoría MT podrán tener espacio para viajeros de a pie. Recordamos que para los trayectos de larga duración no puede ir ninguno de pie. Y en caso de que no cuente con el limitador, pues sería una infracción al artículo 140.20 de la LOT y conlleva la inmovilización. Y es responsable el titular, la empresa. Aquí la tenemos. Por tener los extintores vacíos. Pues por tener los extintores vacíos, el artículo 4 del Real Decreto 443/2001 nos habla de las características técnicas de los vehículos. Los vehículos de más de 23 plazas, como ya he dicho antes, yo antes dije 25, son 23, me equivoqué, deben tener 2 extintores de esta eficacia, colocados en las cercanías del conductor y en un espacio existente entre el hueco de escalera trasera y el asiento anterior del mismo. Por tener los extintores vacíos en condiciones no aptas para su uso, pues es una infracción muy grave al artículo 140.28 de la LOT, 193.33 de la ROT, y no conlleva la inmovilización. También se puede denunciar por el Reglamento General de Vehículos, al artículo 12.9. Es una infracción grave al artículo 66, no conlleva detracción de puntos ni tampoco la inmovilización. Por ser el conductor asalariado con un permiso de residencia y trabajo por cuenta propia. El conductor asalariado con permiso de residencia y trabajo por cuenta propia, como norma general, vamos a ver primero la circunstancia. El conductor es de Bolivia, asalariado y permiso de residencia y trabajo por cuenta propia. Pues por trabajar en una ocupación no contemplada en su permiso de residencia, el artículo 52 de la Ley Orgánica 4/2000 nos dice en su apartado D: encontrarse trabajando en una ocupación, sector de actividad o ámbito geográfico no contemplado por la autorización de residencia y trabajo de la que es titular, pues sería una infracción leve. Leve el artículo 52, apartado D. Aquí me he equivocado, es apartado D, aquí puse el B en vez de la D, ¿vale? Es infracción leve al apartado 52D. Y está sancionado con multas de hasta 500 euros. Corresponde a autoridad competente para sancionar subdelegado del gobierno. Y no procede el internamiento en centro del artículo 62 de la Ley 4/2000. En relación con el conductor, primero hablemos del permiso de residencia. El permiso de residencia temporal para larga duración, que habilita a trabajar para trabajo por cuenta propia, se concede en una situación de residencia temporal superior a 90 días y hasta 5 años. Los primeros 90 días debe empezar a trabajar y después tiene que renovar el permiso de residencia a los 90 días. Si no lo ha renovado completo los primeros 90 días a los 3 meses, pues sería dentro de los siguientes 3 meses, sería una infracción leve al artículo 52.A de la Ley 4/2000, que hemos hablado anteriormente. Si no lo renueva y pasan 3 meses más, a partir de 3 meses caducado, constituye infracción grave al artículo 53A de la Ley 4/2000, sancionado con multa de 501 a 10.000 euros. Vamos con el permiso de conducción. La orden FON 3399/2002 de 20 de diciembre
por la que establece el certificado de conductor para la realización de la actividad del transporte. Es un conductor boliviano, o sea, de terceros países. No sabemos si obtuvo un permiso de la clase correspondiente al vehículo que conduce aquí en España, porque no lo especifica el supuesto. Vamos a presumir que tiene permiso de nacionalidad de su país, de Bolivia, y viene a España y pide trabajo. Y va a trabajar por cuenta propia, pero lo hace por cuenta ajena. Pues el trabajar por cuenta ajena es un trabajador asalariado. El que es por cuenta propia es un trabajador autónomo. En este caso, ya hemos dicho que incumple en materia de extranjería. El permiso de conducir, pues le habilita para conducir turismo. En el momento que tenga que conducir vehículos de las categorías C1, C1 más E, C, C más E, D1, D1 más E, D, D más E, necesita un certificado para conducir de terceros países. Y tendrá que presentar el NIE en vigor. Si no, no puede contratar la empresa. Actualizado no para trabajar por cuenta propia, sino por cuenta ajena. El permiso de conducir de un extranjero perteneciente a terceros países, si no obtuvo el certificado del que hacemos referencia, pues es una infracción muy grave. La empresa no lo debe contratar y está sancionado, constituye infracción muy grave el artículo 197.45 de la ROT. Está sancionado con la multa muy grave de 100.001 a 2.001 euros. El responsable es el conductor y se remite a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. No procede la inmovilización. Se nos pueden dar varias circunstancias también. Son muchas, yo he puesto aquí más o menos. Un conductor de Bolivia, terceros países, que venga a España, tiene 6 meses para conducir con un permiso de Bolivia. En esos 6 meses debe de canjearlo. Si no lo canjea y está caducado, pues es infracción al artículo 12.4 del Reglamento General de Conductores. Si pasados los 6 meses no lo ha canjeado, pues constituye infracción grave al artículo 1.15 del Reglamento General de Conductores, por no haberlo canjeado. Es infracción grave sancionada con 200 euros. Y una vez pasados los 6 meses se considera que adquiere la residencia normal en España. Una vez que adquiere la residencia tiene otros 6 meses para obtener un permiso español. Ya no es suyo, ya tiene que tener un permiso español. Si no lo obtiene, lo volvemos a parar, pues es infracción muy grave al artículo 1.15a, por no haber obtenido permiso. Tiene uno, no se inmoviliza, pues tiene uno, tiene los conocimientos para conducir, pero tiene que obtener el permiso español pasados 6 meses sin haber canjeado el suyo. Espero que se entienda. La última de las preguntas. El reglamento, ¿en cuál de los autobuses del supuesto es obligatoria la figura del acompañante? Pues ya la hemos contestado, ¿no? El Real Decreto 443/2001 de 27 de abril sobre condiciones de seguridad en el transporte hablaba del acompañante y hemos dicho que en cualquiera de los transportes incluidos en el apartado 1, cuando al menos el 50% de los viajeros sean menores de 12 años. Suponemos que como transporta escolares de edad entre 0 y 12 años, son todos más del 50% menores de 12 años. Por lo tanto, sí que es obligatoria el acompañante. En ambos vehículos, en los dos. ¿Debe llevar instalados cinturones de seguridad? O si por el contrario está exento de llevar el vehículo. El vehículo número 1. En España, hoy en día, ya es obligatorio en todos los vehículos tener instalados los cinturones de seguridad. Además de ser el dispositivo de seguridad pasiva que salva más vidas en caso de accidente. El artículo 117 del Reglamento General de Circulación
establece que el conductor y los ocupantes del vehículo estarán obligados a utilizar debidamente abrochados los cinturones de seguridad homologados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas. Esta obligación no será exigible en aquellos vehículos que no los tengan instalados. Como ya hemos dicho, los vehículos dedicados al transporte escolar y de menores tienen un plazo de antigüedad, de validez hasta 16 años. Vehículos fabricados dentro de esos 16 años tienen que estar fabricados con cinturones de seguridad. Antiguamente, los vehículos que se fabricaban, que no tenían cinturones de seguridad, no tenían obligación de llevarlos, porque habían sido fabricados sin los cinturones. En este caso ya no. En España todos se fabrican con cinturones. Por lo tanto, tienen obligación de llevarlo. En los vehículos de más de 9 plazas, incluido el conductor, se informará a los pasajeros de la obligación de llevar abrochados los cinturones de seguridad u otros sistemas de retención infantil homologados por el conductor, por el guía o por la persona encargada del grupo a través de medios audiovisuales o mediante letreros o pictogramas de acuerdo con el modelo que figura en el anexo 4 del Reglamento General de Circulación, colocado en lugares visibles de cada asiento. Estos vehículos, los menores de edad, de estatura igual o inferior a 135 centímetros, que pueden ser algunos de los viajeros que llevamos, de 3 o más años, deberán utilizar sistemas de retención infantil homologados, debidamente adaptados a su talla y peso. Cuando no sea posible, pues podrán utilizar los cinturones de seguridad siempre que sean adecuados a su talla y peso. ¿Quiénes están exentos de utilizar el cinturón? Pues las exenciones vienen en el artículo 119. Estamos exentos los conductores en maniobras de marcha atrás o estacionamiento. Los taxistas, cuando circulan dentro de poblados. Las personas con un certificado médico, las embarazadas que tengan certificado médico que le eximan, tiene que tenerlo escrito en el certificado médico, que no se les aconseja que se ponga el cinturón de seguridad. Los distribuidores de mercancía con sucesivas operaciones de carga y descarga situadas a corta distancia. Dentro del poblado van haciendo continuas paradas para su descarga, pues no tienen obligación de ponerse el cinturón. Los profesores de autoescuela. Y nos viene el artículo 119, quienes viajan a pie en un autobús. Hemos dicho que los autobuses urbanos con un radio de acción de 50 kilómetros que van haciendo paradas, pues pueden llevar viajeros a pie. Pues no tienen por qué llevar cinturón, evidentemente van a pie, como es lógico. El Reglamento General de Vehículos quería hacer una última apreciación. En su artículo 11 establece de forma general las condiciones técnicas que deben cumplir los vehículos de motor. En su apartado 13 dice que los automóviles que se construyen hoy en día llevan instalados cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados. Por todo ello, sí tiene obligación de llevar instalados cinturones de seguridad, tanto el vehículo 1 como el vehículo 2, porque no van a tener más de 16 años de antigüedad. Estamos en el año 2023. Y hasta aquí este supuesto. Recuerda, si quieres seguir recibiendo supuestos prácticos resueltos, y suscríbete al canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo supuesto. Un saludo.